La carne clavada a la cruz. El cuerpo percibe el mundo por medio de los sentidos y se hace consciente de él. Si no fuera por el cuerpo, no tendríamos percepción alguna de la creación. El deseo nos presenta ante la conciencia a nuestro cuerpo de carne. Siendo excesivo, el deseo se transforma en codicia. Es allí que entra el pecado, junto con el diablo. Deplorando tanta concupiscencia de la carne, el apóstol Pablo exclamó: «Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos 7, verso 24. Si una persona vive para la concupiscencia, el pecado entra en su corazón y el diablo sigue detrás. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3, verso 8. Los deseos de la carne, el pecado y el diablo constituyen la trinidad del mal. Donde se encuentra la concupiscencia aparece el pecado, y donde se encuentra el pecado está también el diablo. Como consecuencia de esto, se produce la muerte de la carne. Es que la carne no puede ser llevada por el proceso de depuramiento ni disciplinada como el alma, porque no tiene entendimiento, obedece al impulso. Tampoco puede ser convencida ni reformada mediante la corrección y el adiestramiento. Si se desata el deseo sexual, lo más probable es caer en la fornicación. Si se provoca el deseo incontrolado de beber alcohol, puede producirse un abandono de la persona hacia la embriaguez y los excesos que van con ella. La carne no puede ser jamás educada eficazmente. ¿Cómo puede ser dominada entonces? No hay método para controlar la carne salvo el de clavarla a la cruz y dejarla morir. Tomando en cuenta este hecho, véase Romanos 7, verso 24, el apóstol Pablo luego confiesa que se crucificaba a sí mismo todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Os aseguro, hermanos, que cada día muero. Primera de Corintios 15, verso 31. En varios pasajes el apóstol Pablo hizo hincapié en el hecho de que debemos estar clavados a la cruz de Cristo sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, verso 6, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, verso 13. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, verso 24. Y de esta manera el apóstol Pablo destaca que el propósito de nuestro cuerpo es honrar a Jesús. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 1, verso 20. No encontramos ningún punto en la Biblia donde se nos exhorte a adiestrar y corregir a nuestra carne. Que la clavemos en la cruz es lo único que nos enseña. Pero ¿cómo podemos clavar lascivias y apetitos carnales? 3 soluciones se nos ofrecen en la Biblia. La primera es que al bautizarnos en agua crucifiquemos nuestra carne con Cristo Jesús. El significado del bautismo es que las personas que éramos antes, cuando llevábamos una vida de esclavitud a la muerte, fueron crucificadas y nosotros, criaturas recién nacidas, vivimos con Cristo. La Biblia nos señala con claridad un hecho: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, versos 3 al 4. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados por él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2, verso 12. Ahí vemos, entonces, que mediante el bautismo en agua podemos dejar clavados nuestros apetitos y deseos carnales a la cruz. La segunda solución para el conflicto con la carne es dejarla en la cruz al recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Él consume todos nuestros pecados y también la lujuria, porque el Espíritu Santo es fuego y nos bautiza con fuego. Entonces debemos estar llenos del Espíritu Santo para que sean destruidos esos deseos de pecar de nuestro corazón.
La tercera solución es apagar las pasiones y malos deseos mediante el ayuno y la oración. Un tiempo atrás recibí una carta de un joven. Decía así: pastor, me había atrapado un espíritu fornicario. Me he gastado en un burdel todo el dinero que ganaba y además de eso me costó mucho sufrimiento. Para ser librado de la tentación y la angustia, visité iglesias y templos. Todo lo que por medios humanos se puede hacer, lo he hecho, sin embargo acabé solo en la desesperación. Ese espíritu sensual me arrastró con tanta fuerza que por poco me deja en la ruina. Recientemente alguien me convenció de que fuera a su iglesia en Yoido. Llegué y escuché el sermón acerca del ayuno y la oración. Luego de haber escuchado en la predicación acerca de los espíritus malos el texto que dice que este género con nada puede salir sino con ayuno y oración, yo ayuné y oré para derrotar a ese espíritu sucio y cuando lo hice, me dejó. Ahora la vida me parece maravillosa. En lo que va del año, ni un pensamiento depravado me cruzó la mente y tampoco he entrado ni una vez más en antros de prostitución. Ahora traigo a casa todo lo que gano. Siento en mi corazón un inmenso gozo y frescura. Todavía hay muchas personas perturbadas por las concupiscencias que los arrastran. Esas pasiones sensuales se parecen a un ladrón que roba, amenaza y arrastra al hombre hacia sitios pecaminosos. Son ligaduras de impiedad. El único modo de cortar esas ligaduras es el ayuno y la oración para que la persona sea libre de su condición de oprimido. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Isaías 58, verso 6. ¿Dónde puede encontrarse una mejor arma para hacer morir lo carnal? Las ligaduras de impiedad, la pesada carga de la opresión y toda cosa parecida tiene su origen en la lascivia de la carne fomentada por Satanás. La más elemental de las necesidades humanas es comer. Otros deseos pueden ser desatendidos o postergados por un tiempo, pero no en el caso del hambre que es imposible de olvidar. Un antiguo dicho popular coreano dice: nadie puede resistir la tentación de asaltar la casa ajena si hace días que está muriendo de hambre. Cuando voluntariamente nos abstenemos de ingerir alimentos y oramos, el poder de Satanás queda del todo desactivado y nuestras lascivias se esfuman. Es por eso que los cristianos, tanto los laicos como aquellos especialmente llamados al ministerio, deberían practicar el ayuno a menudo para mortificar por ese medio las inclinaciones de la carne. Como el apóstol Pablo, deberían morir cada día. Algunos creyentes dicen que no cuentan con el tiempo que se necesita para dedicarlo al ayuno. En ese caso podrían hacer algo al respecto sosteniéndolo solamente durante las horas de luz solar, cuando el sol está en el cielo, que es un tipo de ayuno. Este se practica así: se abstiene de las 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda, y se interrumpe con una cena liviana a eso de las 10 de la noche. Se prolonga por 3 días. Solo cenando algo liviano alrededor de las 22. Las personas que por horarios de trabajo o por su actividad no pueden abandonar el sitio de empleo para allegarse a un grupo de oración o a un santuario consagrado a ese fin como el que tenemos en Seúl pueden practicar ese tipo de ayuno. El ayuno produce grandes resultados. Durante las horas de luz natural somos empujados con más facilidad por las tentaciones del diablo. Al ayunar durante el día podemos mortificar la carne. Pero lo que debemos entender es que no hay modo alguno de acabar con la carnalidad de una vez por todas. El apóstol Pablo dijo que él moría cada día. Es necesario que clavemos nuestra naturaleza carnal a la cruz de Jesucristo por medio del ayuno y la oración y que resucitemos con él a la vida eterna. La persona llena del Espíritu Santo en el presente capítulo estamos considerando cómo encara la vida la persona cuya alma prospera. La caída de Adán trajo la muerte al espíritu humano y quedó cortada su comunión con Dios. El hombre vive en pecado y es manejado como un títere por el diablo. Pero por el mérito de la preciosa sangre de Jesucristo, sus pecados fueron perdonados y su espíritu volvió a vivir por la obra del Espíritu Santo. La primera gracia la recibimos cuando entramos en la primera habitación que, según dijimos,
tenía la inscripción como prospera tu alma, y esa gracia era la salvación. Después de haber sido molida nuestra alma natural, aprendimos a obedecer la orientación e indicaciones del Espíritu Santo. El periodo de ser moldeados de nuevo fue doloroso y difícil, pero durante el proceso de sufrimiento nuestra fe creció y se hizo más profunda nuestra comprensión de la providencia de Dios. Vimos que el secreto de tener eficazmente clavada nuestra carne a la cruz se encontraba en el ayuno y la oración. Crucificando nuestro propio ser diariamente a la cruz podemos descubrir el secreto de la perfecta obediencia a la guía del Espíritu Santo. Cada día que pasa nos damos cuenta que hemos experimentado un cambio drástico. Somos completamente diferentes de lo que éramos el día que aceptamos por primera vez a Jesús como Salvador personal. Ahora nuestra manera de hablar, nuestras acciones y todo nuestro ser ponen en relieve la imagen de Jesús. Emana de nosotros la fragancia de Cristo. La gente nota que hemos estado con Él porque hablamos y actuamos como Él. Si bien anteriormente vivíamos en la carne gratificando sus caprichos, ahora vivimos en el Espíritu. Aunque no vemos ni palpamos nada del reino estrictamente espiritual y probablemente tampoco comprendemos cabalmente la modalidad del Espíritu Santo. No obstante, avanzamos resueltamente en fe de que somos conducidos por Él. Ahora podemos vivir una vida que el Espíritu Santo tiene bajo su comando. Pero podemos ser controlados aún más por Él. Lo que significa la expresión plenitud del Espíritu Santo es la experiencia de desbordar de su presencia. Esto tiene sobre nuestra vida dos efectos implicados en la plenitud del Espíritu Santo. 1. Hablar en otras lenguas por influencia del Espíritu Santo, corno señal de he recibido su plenitud. 2. Una bendición que desborda afectando la vida de otras personas en la medida que nosotros vivimos para Él. Sin embargo, el hecho de hablar en lenguas no indica de por sí que estemos en todo momento llenos del Espíritu Santo. Una vez que hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo, dejarnos desbordar muestra experiencia sobre otros a lo largo del día. Por eso debernos ser renovados diariamente para poder estar llenos, y esto es posible. Cuando el Espíritu Santo prende nuestras vidas con su mano suave pero firme, Él también torna el comando de nuestra lengua de manera que pronunciarnos palabras que nunca aprendimos. A la vez nuestra vida rebosa de las bendiciones de las que hacernos partícipes a otros cada día. Cuando ocurren estas dos cosas podernos decir que hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu habla a través de nosotros en un idioma que nunca hemos aprendido, es que Él está glorificando a Jesús por medio de nuestros labios. Y el fruto de esta maravillosa experiencia es que bendecimos a otros con la bendición que hemos recibido. Este es el nuevo orden de cosas. Si ese nuevo régimen queda establecido en nuestra vida, no habrá nada imposible para nosotros. Estas tres bendiciones de las que estarnos tratando son en primer lugar para nuestra prosperidad espiritual con el fin de que lleguemos a ser buenas vasijas que sean utilizadas para buenos propósitos por un buen Dios. Este es el mensaje del Evangelio completo y es el primer mensaje de la triple bendición en Cristo. Algunos años atrás me produjo un impacto el testimonio de la líder de una cédula dentro de nuestra congregación. Esta líder espiritual tenía un hermano que había caído en estado vegetativo. Estaba con vida, pero no disponía de las funciones normales de reconocer, responder ni sentir emociones. La causa era una enfermedad mental que se había apoderado de él 10 años antes. La condición a la que llegó era tan aguda que su familia se vio obligada a enviarlo a un asilo. Y después de eso se olvidaron de él. Entretanto su hermana aceptó al Señor Jesús recibiendo la salvación y más tarde llegó a ser diaconisa. Cuando ella oraba, el Espíritu Santo derramó el amor en su corazón y la convicción de que su hermano podría ser libre de su enfermedad nerviosa si se lo retiraba del sanatorio. Convocó a la familia a una reunión y les propuso que el hermano fuese traído a casa. Al principio los demás familiares no mostraron entusiasmo. Les atemorizaba que al volver a su casa recrudeciera la enfermedad. Pero nuestra diaconisa confiaba que el Señor haría un milagro. Oró toda una noche esperando una respuesta de Dios. Y vino la siguiente respuesta dentro de su corazón: sea hecho conforme a tu fe.
Obediente a la voz que resonaba en su interior, la diaconisa trajo a su hermano a casa, de vuelta por primera vez en 10 años. Fue entonces que invitó a su casa a nuestros ministros para que oraran por él. Su hermano fue sanado y restablecido por completo, milagrosamente, tal como si hubiese sido despertado de un profundo sueño. Y fue un portento más allá de toda comprensión humana. Hoy ese hombre asiste con regularidad a nuestra iglesia. Está lleno de salud, es muy diestro y está a cargo de una granja. ¿Cómo pudo suceder algo así? Los que viven a nivel del suelo, en la carne, no pueden experimentar un milagro ni comprenderlo. Pero la persona que ha sido restaurada en espíritu, alma y cuerpo por el nuevo orden de cosas, cuyo espíritu ha sido renacido y que está lleno del Espíritu Santo, puede tener credencial adecuada. Estos tesoros los podemos solicitar con tanta facilidad como extraer dinero de un banco en el cual se hubiera depositado una generosa suma de dinero a nuestro nombre y con nuestro número de cuenta. ¿Cómo podrá creer la gente en uno que se dice rey pero que vive en la pobreza y que está indefenso en cama por una enfermedad, las experiencias del mundo de los milagros? El que prospera en su alma, reina con Cristo Jesús. Mientras los inconversos sirven al diablo, los cristianos reinan en una vida novedosa. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, Romanos 5, verso 17. Y ahora no hay más miedo a la muerte. Mientras que algunas personas temen, los creyentes toman con gozo el pensamiento de ir a estar con Jesús, porque el cielo es su hogar y sus corazones ya se encuentran allí. Además, somos reyes. Reyes que reinan, porque se nos da poder de gobernar y ejercer potestad sobre las circunstancias como reyes. Se nos da autoridad sobre toda arma del enemigo. Por eso nos valemos de la autoridad y expulsamos a Satanás en el nombre poderoso de Jesús. Podemos hacer portentosos hechos ahora. Tomamos entonces la autoridad que se nos dio y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, porque estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, verso 17. Sí, podemos echar fuera demonios. Los expulsamos en el nombre todopoderoso de Jesús y se van gritando. Porque tenemos el poder para resistir al diablo, lo rechazamos en el nombre poderoso de Jesús. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, verso 7. He aquí la palabra de Dios para ti y para mí. Ya no somos más personas comunes y corrientes. Somos ciudadanos del cielo y contamos con la vida eterna y con su poder, de los cuales Él nos hace partícipes. El diablo correrá a una orden nuestra y nosotros, por nuestra parte, llevaremos en nuestra vida los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si somos reyes, no deberíamos tener la majestad, el honor y los beneficios materiales acordes con un rey. Ahora es nuestra herencia, es el legado que podemos venir a buscar mostrando la credencial adecuada. Estos tesoros los podemos solicitar con tanta facilidad como extraer dinero de un banco en el cual se hubiera depositado una generosa suma de dinero a nuestro nombre y con nuestro número de cuenta. ¿Cómo podrá creer la gente en uno que se dice rey pero que vive en la pobreza y que está indefenso en cama por una enfermedad?